Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, a una escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 2. Personas queridas. Se rumoreaba que cualquiera que viera a Quraysh Shehin Balamir por primera vez no podía evitar quedarse desconcertado. Si bien su cuerpo era de altura y peso promedio, aunque en forma, sus grandes ojos hundidos, nariz y orejas largas, combinados con su barba roja que le caía hasta el pecho, lo hacían lucir extremadamente peculiar. Por supuesto, nadie había dicho una palabra sobre la forma de su rostro. Después de todo, era el hermano del rey. A pesar de que el propio Quraysh incluso bromeaba diciendo que ninguna mujer se había enamorado de él por su rostro. Este año tenía 39 años, pero había derrotado a innumerables enemigos, sitiado innumerables fortalezas, lo que hizo que el dueño de la habilidad y los logros fuera digno de ser llamado gran general. Precisamente porque era este hombre, podía liderar un ejército de 150.000 soldados para invadir Bruñe. Ese ejército de Mosinel, dirigido por Quraysh, acababa de colocar 10.000 soldados en la ciudad portuaria de Masilia y comenzó a marchar. Este fue el día después de que Tigrebur Mudborn celebró el consejo de guerra en la capital, Nis. El ejército de Mosinel redujo su línea de suministro a la ruta marítima. Era porque no solo una línea de suministro a través de la ruta terrestre sería demasiado larga, sino que también tendría que pasar por Agnes, que era un territorio de Sted, e inevitablemente quedarían obstruidos. Para ellos era más bien una cuestión de apostar 10.000 soldados para defender Masilia que conectaba la línea de suministro de la ruta marítima. El terreno de Bruñe era, en su mayor parte, muy plano, y uno podía fácilmente tener una buena vista. Debido al hecho de que la temporada actual era a principios del verano, era un ambiente bastante cómodo para los soldados de Mosinel que se habían acostumbrado al calor opresivo de su país. 20.000 jinetes liderados por Ekrem y Absal se movieron a la vanguardia. Tenían ropa negra envuelta en la cabeza, vestían armaduras de cuero, sostenían una lanza cada uno y colgaban una hoja curva peculiar de Mosinel en sus cinturas. La piel de los caballos de Mosinel era un poco más oscura. 20.000 jinetes avanzando de manera ordenada con cascos de caballos resonantes parecían un bosque de acero en movimiento. Los adornos escarlata y oro ondeando por todas partes eran su bandera que simbolizaba al dios de la guerra Bahram. Ekrem y Absal fueron elegidos personalmente por Quraysh para esta expedición y ambos eran muy jóvenes, aún no habían cumplido los 30. Pero definitivamente poseían una habilidad de mando bastante buena. Detrás de los 20.000 jinetes, seguían 70.000 esclavos de guerra. Su equipo era bastante aleatorio, algunos de ellos solo sostenían una espada y otros solo sostenían una lanza. Algunos ni siquiera usaban armadura, y solo estaban vestidos con ropa sucia. Su marcha también estaba lejos de estar organizada. Detrás de ellos marchaban 25.000 soldados de infantería, encabezados por Yargaz y Murat. Estos dos también eran, tal como Ekrem y Absal, generales elegidos por Quraysh. Solo que Yargaz y Murat no eran tan jóvenes como los otros dos, ya que tenían 30 y tantos años. Los soldados de infantería llevaban un arco además de sus lanzas y espadas. Un grupo de 25.000 arqueros marchando causaría al espectador una ilusión óptica como si aparecieran innumerables gorritos blancos en las praderas. Fue por orden de Quraysh que se hizo marchar a los esclavos de guerra entre los soldados de caballería y de infantería. Barba Roja había instruido a sus soldados que, si los esclavos de guerra intentaban huir, incluso si la capital estaba ante sus propios ojos, los ejecutarían sin piedad. Sus pasos, trompas y tambores resonaban por la tierra, llevados por los vientos de principios del verano. La carretera que conecta Masilia con la capital Nis estaba bien mantenida y no impidió la marcha de un gran ejército, pero su ejército era tan masivo que más de la mitad de ellos se desbordaba desde la carretera. Amapolas de colores, crisantemos y rogers bronce asterisco estaban en plena floración a los lados de la carretera, pero los soldados las pisotearon todas sin pensarlo dos veces y marcharon arrastrando una nube de polvo. Asterisco, este es el nombre de un tipo de flor, pero no sé cuál es en español, así que prefiero dejarlo así. El final de la marcha era un grupo de 20.000 soldados de infantería y 5.000 soldados de caballería liderados por Quraysh. Quraysh, tal como lo hizo antes, montaba en un palanquín, sus ayudantes cercanos montaban a caballo alrededor de él. Tenía más de 10 ayudantes cercanos. Esto no pudo evitarse ya que tenía 140.000 soldados bajo su mando. Quraysh había dejado a sus generales a cargo de cada batallón, pero habría ocasiones en las que tendría que hacer una aparición personal para tomar el mando. Por esa razón, tuvo que aumentar el número de sus colaboradores cercanos.
Junto con esos ayudantes cercanos, Damat permaneció junto a Kurais. Después de ver con sus propios ojos la batalla en la que el ejército de los Caballeros de la Luz de Luna derrotó al ejército de Grest, regresó al ejército principal nuevamente como estaba planeado. Luego, una vez que informó de lo que había visto a Kurais, junto con palabras de agradecimiento, el hermano menor del rey le ordenó que permaneciera a su lado. No estaba seguro de si se trataba de un ascenso, ya que su salario, junto con su puesto y rango seguían siendo los mismos. Sin embargo, hubo más casos en los que Kurais lo llamaría y hablaría con él. En cualquier caso, tendríamos que agradecerle a Satstein. Es cierto que, después de todo, han desgastado a Bruñe. Además, desde el comienzo de su pelea con Asbarre, parece que están demasiado ocupados para estorbarnos. Escuché que Sted apenas ha enviado algún refuerzo. Bruñe por sí solo no tendrá ninguna posibilidad contra nosotros. Damat miró fríamente mientras los ayudantes cercanos hablaban alegremente. Por supuesto que tenían razón, pero Mosinel no fue quien enfrentó a Satstein y Asbarre entre sí. Fue Bruñe, o más específicamente, Tigrebur Mudborn quien lo hizo. Si continuaran dejando pasar por alto ese hecho, sería posible que volviera a morderlos. Si bien solo hubo un pequeño refuerzo de Sted, no era nada de lo que burlarse. Siempre que Damat recordaba a la caballera de cabello plateado, que cargaba contra las líneas enemigas como un león furioso, le sudaban las palmas de las manos. Fue solo después de haberse reincorporado al ejército principal que se enteró de que la mujer caballero que vio debía haber sido Eleonora Viltaria, una vanadis de Sted. Al mismo tiempo, se enteró de que ella había estado ayudando a Tigre en todas las ocasiones durante aproximadamente 2 años. Sin duda, ella también estaría involucrada en esta guerra. Se lo informé a su excelencia, así que todo debería estar bien, pero... Kurais, montado en un palanquín y rodeado de ellos, vestía un traje de seda verde con bordados dorados, y dejaba que su manto de 5 capas ondeara al viento. El color del manto era rojo, azul claro, amarillo, violeta y blanco desde la capa superior hasta la inferior. Cada capa estaba hecha de una fina seda, por lo que el manto no era ni pesado ni caliente. La forma en que el manto de 5 capas ondeaba en el viento era todo un espectáculo para la vista. Una vez, Damat fue convocado por Kurais. ¿Cómo crees que se moverá Bruñe? Sin andar por las ramas, Kurais preguntó directamente. Damat respondió con cautela. Si Bruñe alguna vez pudiera reunir una fuerza militar comparable a la nuestra, ya se dirigirían hacia aquí. Habrían buscado un pedazo de tierra donde ambos ejércitos, que suman unos 300.000 soldados, puedan desplegarse y luchar de frente. Los soldados de Bruñe no eran en absoluto débiles. Cuando los caballeros de Bruñe se alineaban y cargaban con sus lanzas preparadas, no solo Mosinel, incluso Satstein y Asbarre, tendrían dificultades para defenderse de ellos. Incluso Kurais había tenido cuidado de no enfrentarse a los caballeros de Bruñe de frente. Pero por lo que investigué, el ejército de Bruñe alberga menos de 100.000 soldados. Dudo que duren ni una sola batalla si proceden como tal. Por lo tanto, creo que dividirán su ejército en 2. Utilizarían la mitad para atraer a Mosinel hacia las profundidades del país mientras protegían la capital, y enviarían la otra mitad a atacar al ejército de Mosinel por detrás, cortando su línea de suministro y ruta de escape. Damat confiaba en su predicción. Pero Kurais, apoyando la barbilla en la mano, lo miró como un maestro mirando a su alumno que falla. Es así. Aunque Damat estaba perplejo, solo pudo asentir. Sabía que si añadía alguna explicación a medias, solo haría enojar más al hermano del rey. Entonces habló Kurais. Los demás también dijeron lo mismo. Pero todos piensan demasiado a la ligera. Tú también eres un espadachín, así que debes entender que un golpe sin compromiso solo dejaría una herida superficial. En otras palabras, tenemos que idear un medio para adentrarnos profundamente en territorio enemigo, así fue como Damat lo interpretó, pero antes de que pudiera pensar en algo, Barba Roja habló. Me estarán apuntando. Eso no puede ser. Damat sin querer expresó palabras de negación. Fue algo bastante difícil de imaginar. ¿Apuntando a Kurais custodiado por más de 100.000 soldados? Sin embargo, el hermano menor del rey explicó con calma. El comandante supremo de nuestro enemigo es el joven al que antes he titulado Star Shooter. Tiene un talento increíble en el tiro con arco, ya que puede derribar a cualquiera dentro de 300 alcins. De hecho, en la batalla de hace 2 años, Qasim y muchos otros fueron derribados por ese joven. Damat arrugó la cara cuando se mencionó el nombre de Tigre. Si bien el propio Damat no entendía realmente por qué, todavía se aferraba a una emoción que era similar a la amistad hacia Tigre. Creía que podía dejar eso atrás una vez que se enfrentara a Tigre en el campo de batalla, pero parecía que tendría que aferrarse a esa emoción dejándola pendiente como estaba hasta ese momento. Jugando con su manto ondeando en el viento, Kurais se rió. Jajaja. Nadie puede ver el futuro. La razón por la que le he dado a ese joven el título de Star Shooter fue para levantar un poco de carne entre él y los duques Thenardier y Ganelan. Y también se usó como excusa para retirarnos. Pero,
Kurais dejó de reír y sus ojos hundidos brillaron intensamente. Nunca hubiera esperado que él no solo derrotara al duque Thenardier, sino que incluso llegara al punto de liderar a todo el ejército de Bruñe acumulando victoria tras victoria tanto dentro como fuera de Bruñe. Es por eso que considero que mi vida vale la pena. Su excelencia cree que su comandante supremo, por el bien de apuntar a usted, vendrá cargando. Aunque dudó, Damat terminó preguntando. Pensó que un ataque como ese era demasiado imprudente, incluso al borde de un intento de suicidio. Si su flecha no alcanzaba a Kurais, su ejército no escaparía de una destrucción total. Kurais, en lugar de culpar a Damat, simplemente se rió de su franqueza. Lo acabo de decir ahora, ¿verdad? Ninguno de nosotros puede prever el futuro. Todo lo que podemos hacer es adivinar y tomar contramedidas. Luego, tendremos que esperar y ver cómo se moverá Star Shooter. Kurais agitó la mano, por lo que Damat se retiró de su presencia. Se sentó a horcajadas sobre su caballo y miró hacia adelante. El verde de las praderas iluminadas por la luz del sol se llenó de gris acerado y marrón oscuro. Un mar de armas y armaduras cubrió la tierra, rugiendo con sonidos inconmensurables. Las banderas de batalla escarlatas y doradas eran como pequeños barcos flotando en ese mar. Los tambores y los cuernos seguían sacudiendo el aire mientras rugían sin parar. ¿Romperá esto? A Damat le costaba creer que Tigre pudiera incluso atravesar este mar de humanos, un mar tan vasto que incluso un batallón de soldados bien entrenados seguramente se ahogaría a la mitad. Pero su excelencia está convencido de que definitivamente vendrá. Entonces tengo que pensar en lo que puedo hacer. Quizás el deber de Damat en este momento era buscar qué podía hacer. 3 días después de su partida de Massilia, el ejército de Mosinel, que había avanzado hasta la carretera sin encontrar mucha resistencia hasta el momento, enfrentó su primer obstáculo. Fue el fuerte Severac. Una vista rara para Bruñe, que albergaba una gran cantidad de tierras planas, había algunas colinas que se podían ver en esta área, y el fuerte Severac estaba allí, intercalado entre 2 colinas al este y al oeste. Había alrededor de 3000 caballeros de Bruñe dentro del fuerte, que aunque habían cerrado las puertas del fuerte con fuerza, estaban listos para defenderlo con sus vidas mientras lanzaban estruendosos gritos de batalla desde las paredes del fuerte. Aunque a juzgar por los 140.000 soldados de Mosinel, parecían cachorros ladrando ansiosos. Kurais llamó a uno de los generales, Absal. ¿Qué crees que están tratando de lograr? Creo que su intención es ganar tiempo. Se han encerrado en el fuerte y buscan retrasar nuestra marcha mientras derriban a tantos de nuestros hombres como puedan con ellos. Una determinación heroica, pero no tenemos ninguna razón para seguirle el juego a esos asnos de Bruñe. Kurais suspiró de satisfacción por la respuesta precisa de Absal. Aunque Absal tenía una tendencia a subestimar a sus oponentes llamándolos asnos, por ejemplo, había logrado lo suficiente en el campo de batalla para eclipsar eso. Esta vez nuevamente, su discernimiento fue preciso. Muy bien. Te dejaré este fuerte. Absal, que recibió 9000 soldados de infantería y 1000 de caballería, rodeó el fuerte Severac en un gran parámetro. Planeaba derribar a cualquiera que se atreviera a salir del fuerte. El número de su lado era 10,000. El enemigo era de 3000. El lado de Bruñe no tenía ninguna posibilidad en un campo. Los 130.000 restantes del ejército de Mosinel reanudaron rápidamente su marcha. Se salieron temporalmente de la carretera, cruzaron colinas y luego regresaron a la carretera. El tiempo que se detuvieron fue alrededor de una cocú y medio, así que fue tan bueno como haber tomado un largo descanso. Según el estilo original de Mosinel, deberían haber procedido a una completa destrucción del enemigo, sin dejar ni un solo soldado de Bruñe con vida, pero Kurais evitó chocar. Esto se debió a que pensó que si sus hombres derramarían sangre, debería ser en la batalla cuando atacaran la capital, Nice. Los caballeros del fuerte Severac, sin siquiera poder luchar, solo pudieron ver impotentes como el ejército de Mosinel marchaba hacia el norte, con sus rostros llenos de rabia y humillación. El informe del sitio del fuerte Severac llegó a Nice 5 días después. Cuando el ejército de Mosinel pasaba por el fuerte Severac, Tigre patrullaba la capital junto con 5 soldados. Tenía la intención de alegrar los ánimos de los ciudadanos y los soldados de la capital mostrándose. El joven había hecho de esta patrulla su rutina, día por medio. Tigre usó su armadura de cuero sobre ropa de cáñamo y colgó un abrigo azul sobre eso. Una media luna blanca y un meteoro, que simbolizaba la casa Born, estaban bordados en gran parte en el abrigo. Lillian le había regalado este abrigo a Tigre, diciendo que necesitaba lucir más como un comandante supremo. Un abrigo como este normalmente puede haber sido una combinación extraña para la ropa de cáñamo y la armadura de cuero, pero tal vez porque el propio Tigre actuó con naturalidad en él, fue extrañamente apropiado. Los soldados lo rodeaban, por lo que nadie corrió ni habló con Tigre. Pero las penetrantes miradas de expectación de todas direcciones, y los ocasionales vítores de adoración desgastaron a Tigre. Estaba luchando solo por no mostrar sus emociones en su rostro. En cualquier caso, siento que cada día hay más gente aquí.
Incluso al caminar por las puertas, había notado que más personas huían a la capital. Había muchos más puestos pequeños en las calles, y las chicas que obviamente eran prostitutas, y las personas que parecían sospechosas, podían verse entre la multitud de personas que iban y venían. Cuando pasó por la muralla del castillo, Tigre vio un rostro familiar al final del camino. Ordenó a los soldados que esperaran ya que de todos modos debían tomarse un descanso, y se acercó a esa persona. Vizconde Augre. Gerard. Cuando llamó Tigre, un noble viejo y bajito que vestía un abrigo delgado se giró para mirar hacia él. Su rostro amable y arrugado reveló una sonrisa. De pie junto al anciano, el joven de cabello castaño oscuro, que había estado leyendo algunos papeles con rostro hosco, también se dio la vuelta. Él también sonrió, pero con bastante sarcasmo. Oh, todavía estás en la capital. No te he visto en un tiempo, así que pensé que te habías ido. Me iré en unos días. A menos que nuestro enemigo de repente decida dar la vuelta y volver a casa, claro. Tigre le sonrió al joven Gerard. El anciano junto a él era el padre de Gerard, Hugues Augre. Ambos conocían a Tigre desde hace mucho tiempo, y Tigre confiaba en ellos tanto como en Masas y Rurik. Un olor aromático flotó desde Gerard. Tigre vio que estaba sosteniendo una pequeña bolsa de cáñamo, de donde debió haberse originado el olor. Gerard notó la mirada de Tigre y le tendió la bolsa con la mano vacía. Últimamente apenas tengo tiempo para sentarme y comer. ¿Te importaría uno? Había algunas brochetas en la bolsa. Tigre le dio las gracias y tomó una. La brocheta, que tenía varios trozos pequeños de carne, todavía estaba ligeramente tibia y era alegremente masticable. Mientras los sabores de sal, grasa y carne se esparcían por su boca, Tigre dejó escapar una amplia sonrisa. Es bastante deliciosa. Es cordero. Parecía recién salida de la granja. Tigre inclinó la cabeza confundido ante el comentario de Gerard. Debería ser muy difícil comer cordero fresco actualmente en la capital, y mucho menos encontrar una carne tan rara en un pincho. Mientras comía un pincho él mismo, Gerard explicó en un tono como si estuviera revelando un truco de magia. Algunas de las personas que habían huido a la capital eran agricultores y muchos de ellos traían su ganado. Después de todo, esos eran sus valiosos activos. Sin embargo, era extremadamente difícil cuidar de dicho ganado en la capital. No solo encontrar suficiente espacio por sí solo era difícil, sino que alquilar cualquier tipo de instalación también costaba dinero. Como resultado, comenzaron a surgir agricultores que decidieron vender todo su ganado por dinero en efectivo. No todos los días podemos comer carne fresca. Es lo mismo para ti, ¿verdad, Lord Tigre Burmud? Siempre que tienes tiempo, ¿por qué no vas a cazar conmigo? Obtendrás toda la carne fresca que desees. Cuando Tigre sonrió e hizo un movimiento como para preparar su arco, Gerard se quedó sin habla, luego se encogió de hombros. A su lado, Augre, que también estaba comiendo la carne en una brocheta, sonrió con ironía. Bien, antes de que fueras un comandante e incluso un señor, eras un cazador nato, ¿eh? Casi lo olvido, gracias a ese abrigo tuyo. Si bien su tono era sarcástico, estaba felicitando a Tigre a su manera. Una vez que terminó su brocheta, Tigre le preguntó a Gerard y Augre. ¿Qué están haciendo los dos aquí? En pocas palabras, administrar y distribuir recursos. Augre respondió. Gerard hojeó el borde de las páginas que sostenía. Estamos colocando rocas, aceite y agua para las catapultas debajo de las paredes, de modo que podamos rellenar las estaciones en las paredes lo más rápido posible. Pero algunas de ellas son menores o mayores que nuestras órdenes, y otras estaciones que tienen la cantidad correcta se han instalado demasiado lejos de las paredes. Después de decir tanto, Gerard bajó la voz. Ha habido otro problema últimamente. No puedo ser demasiado descarado al respecto, pero la gente que ha huido aquí sin nadie a quien ir y sin dinero para gastar en una posada ha estado viviendo en hamacas debajo de los muros del castillo. Sacarlos de allí también es parte de nuestro trabajo. Hemos recibido algunas quejas de quienes viven cerca y están obstaculizando que establezcamos los recursos. Hemos estado intentando que esos vayan al templo, pero no es demasiado fácil. Incluso el templo no puede acoger a todos. Augre transformó todas sus arrugas en un ceño fruncido. Tigre preguntó, ¿hay algo que pueda hacer? No. Gerard respondió con total naturalidad. Incluso Tigre se sorprendió. Quita esa cara larga. Por supuesto. Estamos trabajando en ello para no tener que molestarte con cosas como esta. Si realmente quieres ayudar, gana la guerra tan pronto como puedas. Lógica infalible. Tanto Tigre como Augre, quien apretó el rostro para protestar por la actitud de su hijo, solo pudieron estar de acuerdo con una risa seca. Haré lo que pueda. Eso fue todo lo que Tigre pudo pronunciar. Cuando trató de idear una estrategia contra él. Ejército de Mosinel, usando cada parte de su cerebro, no podía recordar cuántas veces casi se había rendido. Por cierto, ¿cuáles son tus planes después de ganar, Lord Tigre Burmud? Gerard preguntó con una sonrisa entretenida, y Tigre torció el cuello. Ya estás pensando en lo que pasará después de que ganemos.
Pensar en la realidad, o en lo que pasará cuando perdamos, me deprime. Además, todos estamos siendo observados por mucha gente. Si seguimos mostrándoles nuestras caras deprimidas, eso es todo lo que sentirán. Entonces, deberías mostrar tu lado serio a la gente. Augre lanzó un golpe, pero su hijo ignoró magistralmente el comentario. Tigre se rascó el cabello rojo oscuro y esbozó una sonrisa complicada. Una conversación ociosa como esta escuchada entre estos dos, o entre Mazas y Gasper, era algo que Tigre ya no podía esperar, ya que perdió a su padre, Urs, hace 4 años. Todavía no puedo pensar en nada. ¿Y tú, Gerard? Subiendo la escalera, por supuesto. Arriba y arriba. El señor Badowin me ha puesto a cargo de algunas tareas. Sin timidez, Gerard respondió de inmediato. Badowin ha sido el primer ministro desde el reinado del anterior rey Farón, Riggin también confiaba mucho en él. Que se le confiaran las tareas por el primer ministro significaba que Gerard estaba en camino de hacer crecer su reputación como secretario de palacio. ¿Qué hay de Teritoer?, preguntó Tigre. Los Augre trabajaban en el palacio debido a la fuerte solicitud de Badowin, pero ambos son señores con tierras, al igual que Tigre. Se suponía que Gerard gobernaría Teritoer después de su padre. Sin embargo, Gerard negó con la cabeza. Especialmente por Teritoer. Mientras pueda, quiero crear una tubería fuerte entre la capital y Teritoer. Solo para poder ayudar a cualquiera que salte de Teritoir en busca de éxito aquí. Por supuesto, yo mismo quiero ser la historia de éxito. Cuando era joven, aprendí mucho visitando la capital junto con Urs y Mazas. Mazas pasó la mayor parte de su tiempo tonteando, pero obtener algo de perspectiva en la capital también conducirá a un Teritoir rico. Así tal como el padre estaba de acuerdo con su hijo. Gerard continuó. Y es por eso que quiero que siga subiendo la escalera también. Lord Tigre Burmouth. Me gusta pensar que me respaldas y que haré casi cualquier cosa por ti. Ahora, esto es solo un rumor, pero... Allí bajó la voz y susurró algo dramáticamente. Nadie más que Tigre y su padre podría haberlo escuchado. Después de esta guerra, he oído que la gente quiere hacerte rey. Tigre se quedó sin palabras. Todo lo que pudo hacer fue mirar fijamente a Gerard sin comprender. El empleado de cabello castaño sonreía, pero sus ojos azul avellana brillaban con seria intención. Su padre no reaccionó, pero tampoco discrepó de Gerard. No me sorprende, con todo el aire caliente que me están soplando. Tigre se encogió de hombros y se rió para reírse de eso como una broma. Si bien Gerard se rió junto con el joven, sus palabras que siguieron hablaron de su insistencia en el asunto. Personalmente, creo que es una idea interesante. Un arquero convirtiéndose en el rey de Bruñe, donde el tiro con arco es menospreciado. Imagínate la ironía. Desde que asumí este cargo, he tenido más oportunidades de conocer la historia de las naciones vecinas. Un señor sin nombre que obtiene victoria tras victoria y finalmente se convierte en rey, no es un fenómeno tan raro que solo se pueda encontrar en la mitología y la poesía. Un rey no debe decidirse en base a la ironía o la satisfacción. Dijo Tigre, y su sonrisa desapareció. Aún así, prevaleció la determinación de Gerard. ¿No crees que todos los que te siguen lo hacen simplemente por respeto? Hay muchas personas que buscan obtener una parte de tu gloria. En la guerra civil, Su Alteza Riggin asumió ese papel. Está bien soñar despierto. Tigre suspiró y miró a Gerard. Ese rumor puede jugar como una excusa para deshacerse de mí por traición después de la guerra. Me han alimentado a la fuerza con algo de historia antes. Creo que eso ha sucedido antes unas cuantas veces. Tigre había aprendido dicha historia en una habitación del Palacio del Ducado de Leitmeritz, ubicado al suroeste del reino de Sted. Una maestra estoica, con su cabello rubio mate atado hacia la izquierda, le había enseñado pacientemente a este estudiante menos que sublime, uno por uno. Una vez que Tigre mostró su desdén tan claramente, Gerard retrocedió un poco. Todo bien. Quizás deberíamos dejar de hablar del sabor de la carne de una bestia sin casa. Por ahora. Tampoco pretendo tomar mucho de tu tiempo. Solo recuerda que existe el rumor y mi opinión al respecto. Gerard hizo una reverencia a Tigre y se dio la vuelta para trabajar. El padre vio a su hijo irse, e hizo una respetuosa reverencia a Tigre. Pido disculpas por la irrespetuosa perorata de mi hijo, Conde Born. Sé que estás ocupado. Gerard parece intoxicado en la atmósfera de la capital, y supongo que ya no podría guardarse su opinión para sí mismo. Por favor, perdónalo. Ahora Tigre entendió. Augre no detuvo a su hijo a propósito. Pensó que sería mejor para él expresar sus pensamientos mientras estaba allí con él. Por favor, es suficiente, vizconde Augre. No me importó en absoluto. Tigre sonrió y puso su mano sobre el hombro de Augre. Tigre fue definitivamente el culpable de haber creado lo que el viejo vizconde describió como la atmósfera de la capital. Era como si se quemara en un incendio que él mismo había iniciado. Entonces, el joven no podía culpar a Gerard por eso. Después de dejar a Augre, Tigre se reunió con los soldados y continuó su patrulla. Después de la guerra,
Tigre repitió la conversación que tuvo con Gerard para sí mismo, mientras la gente lo vitoreaba y él ocasionalmente le devolvía el saludo en respuesta. No sabía cómo terminaría la guerra, pero sentía que necesitaba pensar en el futuro más allá de ella. Pero por supuesto, convertirse en rey era impensable. Esa noche, Tigre visitó la habitación de Mazas en el palacio. Mazas tenía algunas bolsas debajo de los ojos y algunos cabellos blancos sobresalían de su cabello gris, pero invitó al joven a entrar con una sonrisa genuina. Ordenó a su asistente que trajera vino y queso. La habitación de Mazas, a diferencia de la de Tigre, no era una habitación para invitados. Mazas había estado trabajando en el palacio más tiempo de lo esperado, por lo que Badouin le preparó una habitación junto con el título de consejero del palacio. Mazas rechazó el título con las razones de que era el señor de una tierra y que era bastante mayor, pero aceptó la habitación. La habitación era un poco más grande que la habitación de Tigre, y en el suelo había una alfombra de mosinel de buena calidad. Una hilera de estantes para libros se encontraba al final de la habitación, y un escritorio viejo se encontraba frente a ellos. Desde la ventana, podían ver el sol rojo poniéndose más allá del horizonte. Colocaron una mesa y sillas de cuero junto a la ventana y se sentaron uno frente al otro. Perdón por molestarte. Sé que tienes mucho que hacer. Hoy ha sido bastante tranquilo. Los preparativos están en curso para derrotar al ejército de Mosinel, y hasta que la guerra termine, Badouin no mencionará ninguna tarea estúpida. ¿Qué hay de ti? Supuse que estarías en camino en los próximos días. Sí. Antes de irme, tengo que pedirte un favor. Apretó los puños en su regazo y miró a Mazas con seriedad. Al ver eso, el viejo conde se enderezó. Él asintió con la cabeza, dando permiso al joven para continuar. Se trata de Tita. Si me pasa algo, por favor cuídala. Tigre dijo en voz baja y se inclinó. Estaba a punto de cargar contra 100.000 soldados con una fuerza de apenas 20.000. Incluso si mataba a Kurais, no tenía garantías de regresar con vida. Por supuesto, Mazas habría atendido a Tita si algo le hubiera pasado a Tigre. Independientemente, pero Tigre quería decirlo él mismo. Mazas no dijo nada de inmediato, sino que se acarició la barba gris y se puso a pensar profundamente. Sin esperar esta reacción, Tigre frunció el ceño como preguntando qué pensaba. Tigre, quiero preguntarte algo. Dijo Mazas, con una cara seria que rara vez mostraba. ¿Qué dice Tita al respecto? El joven se asustó y no pudo responder. Cuando Mazas le preguntó de nuevo, Tigre confesó que no le había preguntado. El viejo conde gruñó. Entonces, ocúpate de eso primero. Si Tita lo desea, haré todo lo posible para ayudarla. Pero es inaceptable que no sepas lo que ella quiere. Lo siento. Tigre se inclinó de nuevo, avergonzado. Mazas tenía razón. Si Tigre o Mazas le pidieran a Tita que hiciera algo, ella lo haría. Pero eso no era por su falta de deseos. Incluso si lo que Tigre sugirió era la mejor manera para ella, no podía ignorar los pensamientos de Tita al hacerlo. Tigre, bien podría preguntarte ahora. ¿Qué opinas de Tita? Bueno, Tigre luchó por responder una vez más. Ella era la chica que siempre había estado a su lado desde que eran pequeños, y él confiaba mucho en ella cuando los tiempos eran difíciles. Sin embargo, Tigre sabía que faltaba mucho en esa explicación, por lo que no se atrevió a decirlo en voz alta. Mazas tomó un bocado de queso y bebió vino de su cáliz de plata. Este año cumpliste 18 y Tita 17. Ambos deben estar buscando matrimonio ahora. Estaba planeando discutirlo contigo con el tiempo después de tu regreso, pero surgieron los incidentes con Satstein, Melisend y Grest. Frustrado, Mazas bebió su cáliz y se sirvió más vino. Pronto terminó su segunda taza y suspiró, todavía frustrado. Y ahora está entrando el ejército de Mosinel, y ya es verano. Después de esta guerra, estoy seguro de que las cosas se calmarán. Tigre trató de consolarlo, pero Mazas respondió con frialdad. Cuando Melisend murió y el ejército de Satstein se retiró, eso es lo que pensé también. Tigre se rascó el cabello rojo oscuro y se encogió de hombros. Mazas continuó, de vuelta al camino. Ya sé que piensas mucho en Tita. Pero sentir cariño por ella y actuar con ella en el futuro, son dos historias diferentes. Acabas de decir que, si algo te sucediera. Así que déjame preguntarte. Mazas se inclinó hacia adelante y miró fijamente a Tigre, como para arrinconarlo. Cuando termine la guerra y haya sobrevivido, ¿qué vas a hacer con Tita? ¿Volverás a tenerla como sirvienta? Como he dicho, tanto ella como tú deben pensar en casarse pronto. Yo. Tigre pensó en la sonrisa de Tita y miró hacia la mesa, luchando. La luz carmesí que entraba por la ventana formó una sombra oscura en el rostro del joven. Recordó cuando visitó Alsacia a principios de ese año. Los representantes de la ciudad y el oficial Elvin le habían pedido que pensara en su heredero. Gasper dijo algo similar en broma, pero en ese entonces, Tigre respondió claramente que no. Planeaba hacer de Tita su concubina. Pero ahora estaba en una situación diferente. Tigre le había dicho a Ilen cómo se sentía. Y Ilen correspondió.
La cristalización del amor que nació entre ambos no permitió que Tigre siguiera confundiendo los pensamientos o emociones que rodeaban su relación. Había llegado el momento de que él diera una respuesta clara. Tigre miró la mesa en silencio. Masas no apresuró al joven, sino que esperó en silencio, bebiendo de su cáliz. Desde la distancia, se escuchó un cuervo. Un silencio que debió durar al menos 30 segundos fue roto por una voz temblorosa. Quiero que Tita esté a mi lado. Masas frunció el ceño, miró el rostro del joven y escuchó su respuesta. Esperaba que Tigre dijera algo como esto. No debería haber tenido que dudar en decirlo. Tigre continuó, forzando las palabras a salir de su garganta. Pero, hay alguien más a quien amo. Oh. Masas pronunció involuntariamente, impresionado. Estaba sorprendido, pero no incrédulo. Masas recordó que cuando tenía la edad de Tigre, se llevaba bastante bien con varias chicas. No planeaba hacer que el joven lo pasara mal por eso. Si estaba siendo honesto, todo lo que quería era suficiente paz para no empañar la casa. ¿A quién vas a elegir, Tita o esta otra chica? Masas preguntó con calma. Tigre puso su mano sobre su cabeza y la sacudió. Trató de decir que no podía elegir, pero esas palabras estaban atoradas en su garganta, incapaz de escapar. No puedo elegir. Se suponía que esa era la respuesta correcta, pero algo dentro de Tigre gritó que no lo era. Entonces, mientras Tigre se sentaba allí sin poder responder, Masas se cruzó de brazos y dijo: Solo necesitas decirle a esta chica o a Tita cómo te sientes. Si escuchan lo que dicen, es posible que puedas avanzar un poco. Bueno. Mirando hacia atrás a Masas, Tigre suspiró. Esto puede sonar extraño, pero... ¿No te vas a enojar conmigo? Es algo por lo que debería estar enojado. Masas se rió entre dientes, sacudiendo su barba gris. Si tanto Tita como tú fueran plebeyos, y si yo fuera el casamentero del vecindario, podría haberlo estado. Pero eres un señor y tienes una tierra. Se te permite tener una concubina además de tu esposa, y dependiendo de las circunstancias, puede haber casos en los que debas tener una concubina. Por ejemplo, si la esposa no pudiera tener un hijo. Si el linaje de la familia gobernante terminara, la tierra se volvería inestable. Toda la familia puede pelear por quien se convierte en el próximo señor, o se puede enviar a un oficial sediento de dinero para el puesto. Con todo, será el peor de los casos para quienes viven en la tierra. Era natural que la gente que rodeaba a su señor quisiera que consiguiera un heredero, incluso si hacía falta una concubina. En realidad, Masas había visto territorios que se habían ido cuesta abajo después de que los linajes se extinguieron y las familias extendidas lucharon por el dominio del territorio. Sintió que había perdido algo de esperanza en el mundo cuando vio tal giro de los acontecimientos. Otro ejemplo, bastante común entre los señores, era cuando el matrimonio era político. Además de un caso en el que el hombre se casaría con una mujer que beneficiaría a ambas casas y mantendría a la mujer que amaba a su lado como concubina, no era raro que los aristócratas que se perdieron el matrimonio con su hija o sobrina los empujaran como concubina por algún beneficio político. Rechaza una oferta por una concubina, y habrá una división entre ellos en esa casa, lo que dificulta que tanto el esposo como la esposa no estén de acuerdo con tal arreglo. Hubo otras ocasiones en las que un señor era tomado como concubina como una mujer que había perdido a toda su familia en la guerra. Si bien eso sería un acto de lástima, era posible que el amor floreciera. Hubo muchas historias en las que dicha mujer llevaría al heredero del señor. Lo importante es lo que quieres y si Tita y la otra chica pueden aceptarlo. Tienes que tomar una decisión y actuar. No puedo ayudarte con esto. Tigre parecía preocupado por esto. Debido a que estaba tan inseguro, realmente quería saber de alguien que había vivido sus años. Escuché que cuando eras joven, tuviste más chicas de las que mi padre o el conde Augre quisieran envidiar. El viejo conde mostró una sonrisa burlona que rara vez mostraba. No lo negaré. Y lo que he aprendido de esto es que la experiencia de otra persona no te ayudará tanto como el cabello de un bebé. Dejando a Tigre estupefacto, Masas continuó sorbiendo su cáliz. Es natural si lo piensas. Una relación entre un hombre y una mujer es como ninguna otra. Incluso si parece similar, son completamente diferentes bajo la superficie. Si tomas el camino más fácil y copias a alguien más, es posible que te lastimes por esa gran diferencia debajo de la superficie. Hoy he aprendido mucho. Tigre solo pudo decir eso y retroceder. Masas dejó de reír y con algo de nostalgia mencionó: te contaré una historia. ¿Te acuerdas de mi niñera Matilda? Tigre, recuperándose, buscó en su memoria y asintió. Sí, me cuidó muy bien cuando fui a Oud. Oud era el territorio de Masas, y Tigre lo había visitado varias veces con su padre cuando era joven. Matilda era una anciana de más de 70 años y trabajaba como empleada doméstica en la mansión de Masas. Ella era muy amable con Tigre. Matilda había estado trabajando en la mansión desde antes de que yo naciera. Ella siempre me cuidó desde que era un muchacho. Era divertida y podía contar con ella. Masas apartó la mirada de Tigre y miró a algún lugar en la distancia.
Cuando tenía 23 años, tomé a Lilian como mi esposa. Lilian, la esposa de Masas, era una dama del territorio delgada pero intimidante. Esa fue la impresión que Tigre tuvo de ella. Gasper le había dicho una vez que finalmente la había superado en altura, pero nunca sería capaz de mantenerse firme contra ella. Puedes pensar que solo estoy presumiendo, pero Lilian ni siquiera tenía 20 años en ese momento, y era hermosa e inteligente. Todos tenían envidia y yo estaba feliz. Sin embargo, tomando el vino en su cáliz, Masas continuó recordando. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron increíblemente agotadores. Lilian estaba celosa de Matilda. Celosa. Tigre miró al viejo conde sintiéndose algo confundido. Masas se rió entre dientes. Yo tampoco lo entendí al principio. La hermosa dama de 19 años de la tierra estaba celosa de una niñera que tenía más de 50 y no era tan hermosa, por decirlo menos. ¿Entiendes por qué? Tigre negó con la cabeza. Por lo que sabía, Lilian y Matilda nunca tuvieron problemas entre ellas en primer lugar. Supuso que eso significaba que ya se habían hecho amigas cuando las conoció. Consolé, me calmé y convencí a mi esposa de que finalmente me lo contara. Parecía que no le gustaba cómo contaba con Matilda para las cosas, y que Matilda sabía exactamente lo que necesitaba y lo hacía posible. ¿Es así? Tigre casi soltó, pero mantuvo la lengua. Para Lilian, no era tan simple. Incluso después de reconocer cada pequeño aspecto en el que era mejor que Matilda, no estaba satisfecha. Algo de eso fue mi culpa. Tenía la costumbre de pedirle a Matilda que se ocupara de las cosas de la casa. Ella había estado trabajando para nosotros durante décadas, así que todo lo que tenía que hacer y cuando era todo para ella. Pasaron 3 o 4 años antes de que las dos finalmente se hicieran amigas. ¿Cómo llegó a ese punto? Mi esposa se acostumbró a las cosas. Hice lo mejor que pude para pedirle que hiciera cosas. Pero supongo que la mayor causa fue que Matilda y Lilian trabajaron duro para llevarse bien. Recordando su pasado, con rostro cansado, Masas miró al joven. Es difícil ver de dónde vienen los celos. Tampoco es una solución rápida. Sé que hay algunos milagros de hombres que son cercanos de varias mujeres, y ninguna de ellas está celosa de la otra. Pero ¿cuáles son las posibilidades de que seas uno de ellos? Eso es todo lo que puedo decirte. Masas concluyó y Tigre se inclinó con profundo respeto una vez más. Tigre luchó por imaginarse a Ilen celosa de Tita o viceversa, pero también sabía que podría estar malinterpretándolo. Si los pusieran en tal situación, quién sabe si no surgirían nuevas emociones. En cualquier caso, solo tengo que intentarlo. Tigre sintió algunos nudos en el estómago mientras pensaba en discutir esto con Tita, pero ya estaba a un pie de la puerta. No tenía intención de darse la vuelta. Entonces, solo querías hablar sobre Tita. Preguntó Masas, vertiendo vino en los dos cáliz que ahora estaban vacíos. Ahora que lo pienso, Tigre no se había sentado a charlar con Masas durante mucho tiempo. Lo mismo con Gerard y su padre, pero todos habían estado tan ocupados que nadie tenía tiempo para charlar ociosamente. ¿Puedo pedir un poco más de tu tiempo? Masas también era alguien con quien podía hablar sobre cualquier tema, por trivial que fuera. Le contó sobre el discurso que pronunció con Liggin, las cosas que notó durante sus patrullas, los movimientos del enemigo. Masas se reiría o bromearía a veces, y puso una sonrisa en el rostro de Tigre. Y Tigre recordó lo que había dicho Gerard y lo mencionó en broma, que había un rumor en el palacio para hacer rey a Tigre. Maldito Badouin. Masas apartó la mirada de Tigre hacia la esquina de la habitación y maldijo en silencio. Tan silencioso que Tigre realmente no pudo escuchar sus palabras. ¿De verdad hay tal rumor? Al ver la reacción de Masas, Tigre preguntó confundido. Lo está. El viejo conde admitió de mala gana. Podría haberlo negado, pero pensó que tarde o temprano alguien se lo confirmaría tal como lo hizo Gerard. Si bien eso es solo un rumor, es cierto que nadie tiene más victorias en su haber que tú. Y para colmo, si ganaras esta guerra, tu estatus se volvería inquebrantable. No hay forma de que uno no pueda ser rey simplemente ganando batallas. Por supuesto. Pero el próximo rey de esta nación será uno que pueda demostrar fuerza en el campo de batalla. ¿Lo entiendes? ¿No es así? Tigre asintió. Después de las guerras civiles, las invasiones extranjeras que sucedieron una tras otra, la gente estaba cansada de la guerra. La cuestión es que creo que la voluntad del candidato es lo más importante aquí. Tigre, ¿quieres ser rey? A la pregunta directa, Tigre se quedó estupefacto. Sacudió la cabeza apresuradamente. Lord Masas, por favor deje de bromear. Nunca había pensado en algo así. Entonces, no lo estés. Dijo Masas, con mucha naturalidad. Incluso si fueras el candidato perfecto en términos de habilidad, no significa nada sin la fuerza de voluntad. Aquellos que toman el trono por una razón estúpida o todos los obligados a ceder el trono por razones estúpidas. ¿Recuerdas nuestra guerra civil de hace 2 años? Tigre frunció el ceño ante la repentina pregunta, pero asintió con total naturalidad. ¿Cómo? ¿Pudo olvidarlo? Esa guerra cambió su vida para siempre.
Masas continuó. No hubo batalla que fuera fácil. Hubiera sido natural que la voluntad de alguien se rompiera en el camino. Pero tu voluntad fue fuerte y sin inmutarse. No es así. Protegiendo Alsace. Para el joven, luchó en la guerra civil de hace 2 años por ese motivo. Esa determinación llevó a las luchas contra el duque Thenardier, el caballero negro Roland y el ejército de Mosinel. Masas lo entendió bien. Para querer tomar el trono, necesitarás al menos una fuerza de voluntad comparable a eso. Si no la tienes, no te preocupes por los rumores. Tigre se inclinó con gran respeto, pero también para ocultar su rostro sonrojado. Mientras escuchaba a Masas, el joven se había dado cuenta de que había una parte de él que quizás quisiera sentarse en ese trono. Y esa emoción era similar a la de un niño que quiere dulces que nunca antes había probado. La conversación se había detenido. Tigre pensó que era apropiado ahora y se puso de pie para despedirse. Quería calmarse un poco y quería ordenar sus pensamientos por su cuenta. Lord Masas, gracias. Tigre se inclinó una vez más y luego se giró para irse. Cuando puso su mano en la puerta, el viejo conde que no se había movido de su silla lo llamó por su nombre. Si es algo que te has propuesto por tu cuenta, haré todo lo que esté en mi poder para ayudarte. Tigre agradeció a Masas nuevamente y salió de la habitación en silencio. Terminando la cena y regresando a su habitación, Tigre había estado sentado en su silla, contemplando. No se trata de la guerra. Sobre Tita. Para Tigre, la chica de cabello castaño claro quizás requirió más de sus pensamientos que la guerra. Miró al suelo, miró a la pared y miró al techo durante un cuarto de hora. Tigre suspiró suavemente. La quiero a mi lado. Había confirmado nuevamente que sus emociones no eran deshonestas de ninguna manera. Y no fue porque fuera buena en su trabajo. Tigre no podía imaginar a Tita sin sobresalir en las tareas del hogar, pero incluso si lo hiciera, el amor de Tigre por ella no habría cambiado ni un poco. Sin embargo, si aceptaba este sentimiento como cierto, también tenía que aceptar algo más. Soy un hombre lujurioso sin integridad, Tigre concluyó que quería a Tita y Ilen a su lado. No puedo elegir. Un hecho que no podía decir en voz alta delante de Masas después de todo. Tigre finalmente se dio cuenta de por qué no podía decirlo. En lo más profundo de su corazón. No tenía ninguna intención de elegir una u otra. Por supuesto, la idea de elegir una parecía incorrecta. Tigre colocó su rostro en su palma. En su mayoría, estaba estupefacto por la revelación de su propio egoísmo, pero eso no fue todo. Si le explico todo esto a Tita, ¿lo entenderá? Un sudor espeso y viscoso goteó en el corazón de Tigre. Se sentía como el villano de un cuento de hadas. Pensó que esta proposición podría ser incluso más fácil de aceptar si hubiera un motivo político. Algo le susurró al oído para mantener las cosas como estaban. Tita lo entendería sin que le dijeran nada. Hay muchas cosas en este mundo que es mejor no decir. No, tengo que decírselo. Tigre no tenía idea de cómo reaccionaría Tita, pero sabía que no podía seguir adelante sin antes decírselo. El joven decidió decírselo de inmediato. Sintió que su determinación flaquearía si se retrasaba. Pero sobre todo, no había garantía de que tuviera un momento como este mañana. Tan pronto como se enteraran del movimiento del ejército de Mosinel, Tigre dejaría la capital. Justo cuando Tigre se puso de pie para llamar a Tita, la puerta fue golpeada y los hombros de Tigre temblaron. Cuando la voz de Tita sonó a través de la puerta, Tigre se sobresaltó. Tita asomó la cabeza y asintió con su sonrisa inocente a la que Tigre se había acostumbrado. Tigre-sama, pensé en traerte algo frío para beber. El verano estaba en plena vigencia y las noches se volvían tan calientes como los días. Tigre agradeció a Tita y aprovechó la oportunidad para agregar, Tita, ¿podrías traer 2 tazas por favor? ¿Tiene una visita programada? Preguntó la chica con curiosidad y Tigre negó con la cabeza. Es para ti. Hay algo de lo que quiero hablarte. Tigre dijo con indiferencia. Una luz brilló en los ojos color avellana de Tita cuando ella respondió enérgicamente que sí. Su cola de caballo de color marrón claro se sacudió un poco. Tita pronto regresó con 2 cáliz de plata y un plato en su bandeja. Vino dentro del cáliz y melocotones y fresas en cubitos en el plato. Tita los colocó sobre la mesa y se sentó cortésmente. Se siente como si no nos hubiéramos sentado a hablar así en años, Tigre-sama. Ambos hemos estado ocupados. ¿Cómo estás? Puede que esté un poco ocupada, pero todo el mundo es tan agradable que no me importa en absoluto. ¿Y tú, Tigre-sama? Debes descansar mientras puedas. Solías regañarme por no trabajar lo suficiente. Tigre se rió entre dientes y Tita frunció un poco el ceño. Lo digo en serio. Estoy feliz de que la gente te adore, Tigre-sama, y no tengo idea de la guerra, pero debes cuidarte. Tienes razón. Lo haré una vez que termine esta guerra. ¿Lo prometes? Estoy lista para atarte a tu cama. La conversación ociosa empapó el corazón de Tigre de alegría. Eso será un problema, Tigre. Se rió entre dientes y dio un sorbo a su vino. Una sorpresa inesperada capturó el corazón del joven. ¿Es este vino de Alsace? Sí.
El otro día pedí una botella del sótano del palacio a través del jefe de cocina. Estaba planeando servírtelo algún día, y pensé que hoy sería perfecto. No era raro que el palacio tuviera vinos de varias tierras de la nación. Era más raro cuando los señores pagaban sus impuestos en su totalidad. El propio Tigre había enviado vino o pieles como parte de sus impuestos antes. Había escuchado de Masas y Augre que habían enviado cosas como seda y miel. No pensé que sabría algo así aquí. La fragancia era bastante fuerte y dulce. No sabía especialmente mejor que otros vinos, pero era un vino especial para el joven. La última vez que lo había probado debió haber sido cuando pasó por Alsace a principios de año. Beber ese vino a solas con Tita hizo que Tigre se sintiera como si estuviera de vuelta en casa en Alsace. En aquellos días, Tigre solo tenía que preocuparse por los problemas dentro de Alsace. Todo lo que tenía que hacer, mientras acumulaba momentos de pequeña felicidad día a día, era hacer que Alsace fuera un poco mejor de uno en uno, y tal como su padre le hizo un día, pasarle la tierra a su hijo. Esas eran todas sus preocupaciones. Pero esos días quedaron en el pasado. Ahora se le pidió a Tigre que se preocupara por Bruñe como país y que actuara para beneficiarlo como un todo. Comprendió que sus días de paz en una pequeña tierra como Alsace hubieran sido imposibles sin la paz de Bruñe como nación. Cuando bebió aproximadamente la mitad de su vino, Tigre dejó el cáliz sobre la mesa. Tita. Miró a la chica de cabello castaño claro con rostro serio. Por su expresión, Tita debe haber entendido que debería escuchar con atención. Ella también dejó su cáliz, se sentó y miró al joven. En un suspiro, Tigre descargó sus palabras. Hay dos chicas que amo. Una de ellas eres tú. Ahora que lo había dicho, se sentía más allá de inmoral. Al escuchar esta inesperada confesión, Tita parpadeó un par de veces, luciendo confundida por un momento, luego finalmente dándose cuenta de que el joven le había confesado su amor, se sonrojó hasta la punta de las orejas. Ella jugueteaba con las manos en su regazo, sin rumbo fijo. Tigre no movió un músculo ni dijo una palabra hasta que se calmó. Mientras lo hacía, los nervios y la ansiedad lo aplastaban por dentro. Con Ilen, el hecho de que ambos estuvieran emocionados funcionó en su beneficio. Si alguno de ellos estuviera tranquilo, no habría sucedido de la misma manera. Tigre estaba agarrando sus rodillas hasta que le dolieron, reteniendo el resto de las palabras que quería decir y esperando. Si no tenía cuidado, sentía que iba a despotricar una y otra vez sobre lo preciosa que era Tita para él. Lo cual, después de lo que acababa de decir, solo resultaría una excusa. ¿Qué quieres decir? Incapaz de ocultar su confusión, Tita preguntó, temblando. Te quiero a mi lado para siempre. No solo como sirvienta. Tigre sintió que el corazón de Tita saltaba. La chica de cabello castaño claro había esperado escuchar esas palabras y casi se había rendido durante mucho tiempo. Así como el padre de Tigre, Urs, había tomado a una mujer de la capital como esposa, ya que eso era algo que se esperaba de un señor y gobernante de Alsace. Tita también había oído a algunas personas en Alsace decir eso. Por eso había renunciado a su sueño. Seguía diciéndose a sí misma que estaría feliz de quedarse al lado de Tigre como su sirvienta. Pero ahora, Tigre finalmente había dicho las palabras de su sueño más salvaje. Tita sintió que todo su cuerpo se calentaba y su cabeza estaba empañada. No pudo evitar que las lágrimas le cayeran por los ojos. Antes de que se diera cuenta, las gotas cayeron de sus ojos y formaron rayas por su rostro. Algunas medias palabras parecidas a suspiros escaparon de su boca. Tita. El rostro y el tono de Tigre se volvieron azules. Nunca había mostrado tanto miedo en su rostro al enfrentarse a decenas de miles de enemigos. El joven recordó las palabras que había dicho para ver si había dicho algo que la haría llorar y Tita, mientras se secaba las lágrimas con la manga derecha, agitó su mano izquierda con un aleteo. No es eso. No es. No sé por qué, pero no puedo dejar de llorar. Parecía estar luchando por encontrar las palabras adecuadas, así que seguía repitiéndolas y agitando la mano. Tigre esperó de nuevo pacientemente. Después de que pasó un tiempo, Tita, quien finalmente había dejado de llorar pero aún sonrojada, le preguntó a Tigre, lamento preguntar algo así, pero, ¿alguien de Alsace te ha dicho algo? Me dijeron que pensara en un heredero. Lord Masas me dijo que pensara en el matrimonio. Tigre respondió con un tono suave para no poner nerviosa a Tita. Pero no digo esto porque alguien me lo haya dicho. Siempre he pensado que te quiero a mí. Lado. Fui demasiado cobarde para decirlo antes. Siempre. Sí. Durante años. Tigre asintió con convicción. Tita se sonrojó de nuevo y miró hacia abajo. Jugaba con los dedos sin rumbo fijo. Debió haberse emocionado de nuevo al olfatear su nariz. Con la cabeza aún agachada, miró a Tigre. Tigre-sama, ¿puedo pedirte un favor? ¿Qué es? Tigre la animó gentilmente y Tita, encogiéndose de timidez, dijo, por favor abrázame. Déjame saber que esto es real, que no es un sueño o algo así. Tita levantó la barbilla y continuó con una sonrisa tímida. Sé que cuando dices que tienes una persona más a la que amas,
que lo has pensado bien. Pero aún así, cuando dijiste que me querías a tu lado. Ella no pudo continuar. La chica volvió a mirar hacia abajo. Tigre se puso de pie y rodeó la mesa para pararse junto a Tita. Luego, colocó suavemente su mano sobre su hombro. Tita miró hacia arriba. Sus ojos se encontraron. Se puso de pie, apoyada por el joven, y lentamente cerró los ojos. Tigre sostuvo a Tita en sus brazos y la besó en la frente y la mejilla. Limalisa estaba de pie en un jardín iluminado por la luz de la media luna. No vestía su uniforme militar, sino ropa sencilla de cáñamo y un abrigo encima. Por si acaso, tenía su espada en la cintura. Ese día, su trabajo había terminado inusualmente temprano, por lo que se fue directamente a la cama pero no pudo conciliar el sueño. Había salido a tomar un poco de aire fresco. El verano en Bruñe fue más largo que en Sted, pero no llegó con un calor desagradable. Hacía un clima perfecto para que ella se enfriara. La ciudad que se podía ver desde las colinas del monte Luberan era espantosa en contraste con la conmoción que se produjo allí durante el día. Había escuchado que la razón por la que había muchas luces encendidas era porque muchas personas vivían allí sin casa y vivían en una hamaca o algo así. Lynn tampoco podía imaginarse un ejército de 150.000. Pero cuando pensaba en los gruesos muros del castillo que veía todos los días, así como en la profunda trinchera debajo de él, comenzaba a pensar que estarían bien. Incluso cuando lo hizo, sin embargo, su ánimo seguía deprimido. ¿Por qué la cara larga? Una voz brillante llamó desde las sombras y Lim sacudió su cabeza hacia arriba. Luego se relajó y respondió. Solo patrullar para tomar aire fresco. No me hagas caso. ¿No puedes dormir? Tú eres quien nos está diciendo a Tigre y a mí últimamente que descansemos un poco mientras podamos. La que apareció de las sombras fue la señora y mejor amiga de Lim, la Vanadis de cabello plateado. Lim se rió entre dientes y respondió a Ilen. Me acosté hace un cuarto de hora, sin embargo no pude mantener los ojos cerrados. Pareces una guerrera que dará la bienvenida a su primera campaña. Eso es inusual para ti. Ilen se rió y luego se paró junto a Lim. Ambas miraron hacia la distancia sin pensarlo mucho. Podían ver el contorno negro de las paredes que rodean la capital, así como las antorchas colocadas uniformemente a lo largo de ella. ¿Cómo está la unidad separada? Lim preguntó en voz baja. Si bien estaba preocupada por Ilen, también era una protesta por quedarse fuera. Ilen lo entendió. No te preocupes. Tenemos a Tigre. Con él luchando a nuestro lado, nadie tendrá ninguna posibilidad contra nosotros. Lamento dejarte atrás, pero eres la única en quien puedo confiar para cuidar de Ludmile. Por favor entiende. Si bien Lim sabía que Ilen estaba siendo honesta, también sabía que estaba tratando de consolarla. Si le preguntaban qué unidad, la guarnición que defiende la capital o la unidad separada, era más peligrosa, Lim diría que era la unidad separada. Si la unidad separada fuera rodeada, estaría acabada. Precisamente por eso Lim estaba descontenta con la decisión de Ilen de dejarla atrás. Pero Lim se lo guardó para sí misma y respondió respetuosamente. Haré todo lo posible con humildad para no avergonzar el nombre de Leitmeritz. Ilen respondió bien, y continuó, todavía no puedo imaginarme a un enemigo de 150.000, pero una vez que carguemos, no podré preocuparme por nada más. No creo que ni siquiera pueda preocuparme por Tigre. Su trabajo consistía en avanzar a toda costa y acabar con cualquiera que se cruzara en su camino. Ni siquiera podía molestarse con Kurais. Esto se debía a que era el deber de Tigre. Cuidar de Kurais. Sabía que lo único que podía hacer era creer que Tigre se quedaría a su lado o detrás de ella y atacaría. No quiero detenerme. No importa lo que pase. Sabía que si algo le sucedía a Lim en el campo de batalla, Ilen definitivamente se detendría en seco. De hecho, hace 2 años cuando se enfrentó a los asesinos llamados las 7 cadenas, Ilen se perdió al ver caer a Lim. Ilen no subestimó la capacidad de Lim como guerrera o comandante. Ambas aprendieron de la manera más difícil que cualquier cosa puede suceder en el campo. Ellen intentó recordar cuántas veces, contando desde que eran mercenarias, se quedó estupefacta ante una situación inesperada y se vio obligada a hacer algo que nunca pensó que haría. Tienes que arrastrar a Lord Tigreburmud, al menos si es necesario. Lim respondió con su habitual tono práctico. Haré mi mejor esfuerzo, se rió Ilen. ¿Algo que quieras decirme mientras puedas? No te veré por un tiempo. Ilen preguntó con indiferencia y Lim preguntó algo que le vino a la mente. No se le ocurrió el pensamiento en el lugar, pero había tenido la intención de preguntarlo durante algún tiempo. ¿Pasó algo entre ti y Lord Tigreburmud? ¿Qué quieres decir con algo? Ilen trató de reírse, pero la pausa antinatural antes de sus palabras hizo que Lim sospechara aún más. Había 2 razones por las que Lim pensó en preguntar tal cosa. Primero, pensó que Ilen y Tigre se habían estado comunicando con sus ojos en silencio más a menudo que antes. También pensó que parecían estar unidos por algo más que la confianza cuando lo hacían. La segunda razón fue la actitud de Ludmile Lauri.
Ahora que estaban defendiendo los muros del castillo juntos, Lim tuvo más oportunidad de hablar con Mila uno a uno, pero cada vez que mencionaba a Tigre o Ilen, la Vanadis de cabello azul tenía una mirada extraña en su rostro y trataba de cambiar de tema. Lim, por supuesto, sabía que Ilen y Mila estaban lejos de ser amistosas, pero la mirada que vio en el rostro de Mila no era de desdén. Entonces, ¿de qué se trataba? Lim no lo sabía. En cualquier caso, la reacción fue suficiente para que Lim se preguntara. Si no quieres decírmelo, Eleonora Sama, no te volveré a preguntar. Lim dijo como para alejar esos pensamientos. Pero una ocurrencia tardía la hizo continuar. Todavía no he escuchado lo que Lord Tigrebur Mu te ha dicho para animarte. Lim no pudo animar a Ilen, quien había estado en el barro desde la pelea contra Grest. Como último recurso, se lo había contado a Tigre y Tigre pronto fue a remediar la situación. Después de eso, Ilen recuperó su franqueza habitual, sin embargo a Lim no le habían dicho ningún detalle sobre por qué o cómo Tigre pudo hacerlo. Tanto Tigre como Ilen solo dirían que hablaron toda la noche. Lim había hecho todo lo posible por no imaginarse demasiado sobre eso. Ambos eran muy queridos por Lim, aunque no podía dejar de pensar que la habían dejado fuera. Lo siento. Después de respirar un par de veces, Ilen dijo con sinceridad. ¿Pasó algo entre él y yo? Tendría que decir que sí. No puedo decir mucho al respecto, pero fue, para mí y para él, creo que fue algo bueno. Eso es bueno de escuchar. Lim lo decía en serio cuando lo dijo. Si hacía feliz a Ilen, nunca se opondría. Me siento mal por mantenerlo en secreto hasta que me lo preguntaste. Aunque ahora mismo. Esto es todo lo que puedo decir al respecto. Te lo contaré todo algún día, esperarás un poco. Más. Lim no pudo responder de inmediato. El silencio se cernió entre ellas. Después de 10 conteos, Ilen gritó el nombre de Lim nerviosamente. Sacudiendo su cabello rubio atado a su izquierda, Lim se rió. Bueno. Estaré esperando el día en que me lo cuentes, Eleonora Sama. Por el tono de Lim, Ilen entendió que Lim se estaba burlando de ella, pero no tomó represalias, sino que se cruzó de brazos en silencio. Hizo que Lim se preocupara por eso. Ella pensó que tenía suerte de haber salido tan fácil. Entonces, Eleonora Sama, si me disculpas. ¿Estás cansada ahora? Sí, tenemos que descansar mientras podamos. Cierto. Supongo que también regresaré a mi habitación. Se dieron la vuelta y empezaron a caminar. La brisa de la noche de verano les levantó suavemente el cabello. Al amanecer, llegó a la capital la noticia de que el fuerte Severac estaba rodeado por 10.000 soldados de Mosinel. Junto a ella, la noticia de que el resto del ejército de Mosinel pasaba por el lado del fuerte y continuaba su marcha. Tigrebur Mudborn y Eleonora Viltaria, junto con un pequeño ejército, abandonaron la capital antes de que el sol estuviera alto. Luego, se unieron a la unidad independiente dirigida por Borouyek y se dirigieron al fuerte Severac. Después de ver a Tigre salir de la capital, Olivier estaba caminando por el pasillo del palacio cuando fue detenido por algunos hombres. Cada uno de ellos era un señor que poseía una tierra en el oeste de Bruña y había corrido a la capital con un ejército de 1.000 o 2.000. Actualmente, trabajaban con Olivier. Lord Olivier, hay algo de lo que queremos hablarle, dijo uno de los lords que miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera mirando. Entonces, se unirá a mí en mi habitación. Olivier, tal como los demás, estaba bastante ocupado, pero sabía por experiencia que no debía hacer esperar a los hombres que se le acercaban así. Además, aunque temporales, eran sus hombres por ahora. Los señores estuvieron de acuerdo, por lo que Olivier los llevó a su habitación. Tan pronto se sentaron en sus sillas tal como ofreció Olivier, rápidamente vomitaron su desconfianza y desdén por Tigre. ¿Cómo podemos permitir que un niño así sea nuestro comandante supremo en una guerra tan vital? Se rumorea que tiene conexiones con Sted. Si llamara a Sted después de derrotar a Satstein y Mosinel, seremos el hazmerreír de las naciones vecinas. Dicen que ha demostrado su valía en batalla varias veces, lo cual es difícil de creer. Su tierra, Alsace, ¿verdad? Es pequeña y apenas debe tener un ejército de 100. No pertenece a una familia antigua ni tampoco ninguno de sus parientes. ¿Cómo podría tener la oportunidad de demostrar su valía? Olivier se había sentado en silencio mientras el señor divagaba, pero finalmente habló cuando recuperaron el aliento. ¿Conocen a Roland, quien era el comandante de nuestro escuadrón de caballeros de Nevar? Todos los señores parecían confundidos. No es que no entendieran la pregunta, sino porque parecía tan absurdo preguntar. ¡Qué absurdo! Por supuesto, todos los señores que residen en el oeste de la capital conocen a Lord Roland. Vestido con una armadura negra y empuñando la espada invencible que le dio su majestad, el caballero con una lealtad y un coraje incomparables. Oh, cómo nos dio valor a todos. Qué trágico en verdad que fue asesinado por ese ganelón. Tú lo dijiste. Si Lord Roland estuviera vivo, esos mosinelianos huirían de regreso a su país con miedo. Olivier se quedó callado de nuevo mientras alababan a Lord Roland con todas sus fuerzas.
Luego, una vez que la habitación se hubo calmado, preguntó en un tono frío. El hombre a quien el propio Roland le dejó su espada invencible, reconociendo su gran carácter y fuerza, es Tigreburr Mudborn. ¿Sabían eso? Los señores no se atrevieron a pronunciar una palabra. Olivier, refrenando su tono, continuó. El conde Born no es un maestro de la espada o la lanza. Para ser exactos, su única habilidad es el tiro con arco. Sin embargo, solo con ese tiro con arco, tuvo el coraje de pararse frente a Roland en el campo de batalla y la habilidad para atacarlo. Nadie en el escuadrón de caballeros de Nevar lo ignoró. La mirada de Olivier se agudizó y traspasó la del señor. Si Roland estuviera vivo. Tú lo dices, pero si Roland estuviera vivo, confiaría completamente en el conde Born y seguiría sus órdenes. Porque estamos seguros de eso, es que nosotros seguimos al conde Born. Entre líneas, Olivier les decía que si tenían un problema con Tigre, tendrían que pasar por el escuadrón de caballeros de Nevar. Agregaré esto, para ganar esta guerra a toda costa, estamos dispuestos a luchar de manera que vaya en contra del código de los caballeros. ¿Y ustedes, chicos? Los señores guardaron silencio ante la presión de Olivier. Se miraron, se inclinaron ante Olivier y se marcharon. Una vez que estuvo solo en la habitación, Olivier miró al vacío con desaliento y murmuró. Estoy seguro de que no estás feliz de que se use tu nombre después de tu muerte, pero perdóname. Sé qué es lo que habrías hecho si estuvieras vivo. Dijo esas palabras no a sí mismo, sino a su amigo, enterrado cerca del templo en la cima del monte Luberan. Mientras se sumergía en sus emociones por un momento, Olivier se recompuso y se levantó de la silla. Defender la capital de un enemigo de más de 100.000 con un ejército de 40.000. Suena absurdo, pero en comparación con enfrentarse al caballero negro con solo un arco y una flecha, no parece gran cosa. Olivier salió de su habitación y caminó por el pasillo con expresión digna. Como líder de los señores feudales occidentales y los escuadrones de caballeros, tenía que hacer innumerables cosas.